¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Desde este estudio, haciendo nuestro trabajo, como siempre. Al pie del cañón, digo yo. Bien. Esta noche vamos a abordar lo que está ocurriendo en Colombia. Por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Violencia, manifestaciones, un tema de una reforma que realmente, ya hay que decirlo, es una reforma tributaria, ¿no? Lo que está buscando el Estado es recaudar. Pero tiene impacto mayormente, como está hasta ahora, en la clase media. Y de ahí vienen las protestas. Protestas pacíficas, válidas, por supuesto. Pero por supuesto y con todo el derecho, y tienen que estar respetadas y resguardadas. Nadie puede decir lo contrario. Ahora, violencia, vandalismo, no. Para eso no hay cabida en ningún lado. Tema complicado. Colombia, muy complicada. Vamos, si le parece, con los hechos para que usted entienda. Esas imágenes sí son de Colombia, así amaneció Colombia. La violencia se adueña de una jornada de paro nacional. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluProtestasCol de Colombia, por supuesto. El hashtag es ProtestasCol, ConcluProtestasCol. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con la etiqueta ConcluProtestasCol, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Todas esas imágenes que veía, todas esas imágenes de violencia, ¿no? No tienen cabida. No tienen cabida. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, la resumió en un tuit, refiriéndose a los desmanes. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, esto lo tendremos que pagar todos los bogotanos. El vandalismo no es protesta. Estos daños fueron ocasionados por vándalos en medio de las manifestaciones. Dañar el patrimonio no contribuye con ninguna protesta. Lo dijo muy claro, ¿no? Claudia López, muy claro. Para cualquier persona que tenga dos dedos de frente o que pueda razonar, pues creo que queda claro, ¿no? Porque sí, la afectación es para todos, para todos. El costo total al que ascienden los daños aún no se cuantifica, pero de momento sabemos que 87 policías resultaron heridos en las protestas, según informó la Policía Nacional. ¿Qué es lo que presentan? Fracturas, lesiones con objetos contundentes y explosivos no convencionales, heridas abiertas, traumas en diferentes partes del cuerpo. Y también hay que lamentar al menos una víctima mortal, como nos informa Fernando Ramos en el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Una noche lluviosa en Bogotá, como casi en todas las principales ciudades del país. Por eso esta segunda jornada de paro pues dispersó a muchos manifestantes, no acudieron de forma multitudinaria como lo hicieron el miércoles, donde se presentaron desórdenes, desmanes, enfrentamientos con la fuerza pública, saqueos a bancos, a comercios, a supermercados. Y además de eso, una gran cantidad de heridos, cerca de 150 personas entre civiles y policías que estaban allí en las manifestaciones. Los hechos más graves sucedieron en Cali, en donde incluso murió un joven dentro de estas manifestaciones en enfrentamientos con la fuerza de tarea disponible. El presidente Iván Duque ha dicho que no va a retirar de su estudio en el Congreso la reforma tributaria, que fue lo que originó
todas estas marchas y protestas. De hecho, hay que decir que hay una inconformidad latente, hay un malestar social en el pueblo colombiano por la posibilidad de que se les graven con nuevos impuestos a la canasta familiar, a los productos básicos, a los servicios de internet, hasta los servicios funerarios. Y por eso salieron a las calles por miles, inicialmente en forma pacífica, pero vándalos se infiltraron en la protesta, en las marchas, y terminaron en una jornada muy violenta. El presidente Iván Duque dice que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto al diálogo, a buscar nuevas posibilidades para reducir esta carga fiscal, esta carga impositiva, pero que es necesario conseguir más dinero, más recursos para continuar llevando asistencia social a los más pobres, a quienes han perdido todo durante esta pandemia, que ya se cobra la vida de más de 70.000 personas en este algo más de año que llevamos con el COVID, y que en el día de hoy, por ejemplo, se rompió un nuevo récord, 505 personas fallecidas en las últimas horas en el país. Así que la situación no es nada fácil porque el presidente dice que hay que buscar sanear las finanzas del Estado, hay que buscar un equilibrio fiscal, pero los partidos políticos dicen que no es la manera, que la reforma tributaria no va a pasar en el legislativo. Las cargas están midiendo fuerzas para ver qué pasa al final. Lo cierto es que el presidente Duque ha dicho que no va a permitir que continúen los desmanes, la violencia en las calles, y que el pueblo colombiano tiene que entender que esta pandemia ha provocado que el Estado gaste mucho más de lo que estaba previsto. Así que hay una nueva jornada convocada para el próximo 29 de mayo por parte de los organizadores del paro nacional, y hay que ver cómo continúan todas estas manifestaciones y protestas en el país. Esa es la información que tengo por el momento desde Bogotá. Gracias Fernando Ramos. Ahora, ¿qué hay detrás de ese descontento social y estas protestas antigubernamentales? Los manifestantes están protestando contra lo que consideran una mala gestión de la pandemia por el gobierno de Iván Duque, pero sobre todo por este proyecto, el proyecto de la Ley de Solidaridad Sostenible, así es como se llama en el papel, ¿no? Pero es una propuesta de reforma tributaria, eso es lo que es. Y está buscando, como ya nos decía Fernando Ramos, compensar el déficit fiscal, ¿no? Y que el gobierno presenta como necesaria la reforma para luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar la economía del país. Y también para paliar los efectos económicos y sociales derivados del COVID-19. A ver, sí, eso es lo que pretende el gobierno. Por supuesto, cuando se habla de recaudación, pues hay que ver cómo se está presentando esta propuesta de reforma para saber a quién le va a pegar en el bolsillo más fuerte, ¿no? Una gran parte de la sociedad colombiana la ve como un golpe a quién, a la clase media, como ya le decía yo. Y si usted lee el documento de 110 páginas, pues sí, mayormente la clase media es la que va a recibir el impacto más fuerte. A ver, ¿por qué? Pues por los cambios que propone. Escuche lo que le voy a decir. La mayor fuente de recaudación viene de los impuestos a personas físicas, o sea, a cualquiera de a pie. Es la mayor parte, ¿no? Como el 73%, a personas físicas. Y la segunda fuente de ingresos es la reforma al impuesto al valor agregado, el IVA, que elimina el régimen de bienes y servicios exentos. ¿Cómo se traduce al bolsillo del contribuyente? Dado que el IVA pues grava ampliamente el consumo. Bueno, hay una serie de artículos o bienes que pasan de estar exentos a pagar un 19% de IVA. Por ejemplo, el gas natural, la energía eléctrica, los servicios públicos para algunos estratos, así como los servicios culturales y espectáculos deportivos, o los servicios funerarios, lo que resulta bastante significativo, por supuesto, en medio de una pandemia. Ahora, por otro lado, están los artículos que pasan de pagar un 5% de IVA a un 19%. Pero mire usted el detallito, ¿eh? Es el caso ¿de qué? De la gasolina y el diésel. Es bien sabido, para cualquiera, que normalmente cuando se sube la gasolina o los combustibles, pues se encarece todo lo demás. ¿Por qué? Por ejemplo, la canasta básica, pues se encarece. ¿Por qué encarece? Porque el costo de distribución es más alto. ¿Por qué? Porque la gasolina pasó de un 5 a un 19. ¿No?
por ejemplo. Ahora, pese a las protestas, el presidente Iván Duque se niega a retirar la propuesta. El gobierno insiste en que es necesario y defiende que en Colombia no se pagan tantos impuestos como en otros países de la región. Sin embargo, esa propuesta de reforma se presenta en un país donde el desempleo aumentó del 9 al 16%, esto después de la pandemia, y donde, según cifras presentadas este mismo jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,5% de los colombianos, es decir, el equivalente a 21 millones de personas, se encontraba en pobreza monetaria en 2020, ya en 2020, mientras que la pobreza monetaria extrema afectó al más del 15% de la población. Así que, a ver, Colombia iría contra la corriente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la mayoría de los países apuestan por rescates, ¿no?, millonarios para reactivar la economía, el presidente Duque quiere subir impuestos cuando la gente no tiene plata, cuando muchos negocios han quebrado. Entonces, es el momento para pedir ese esfuerzo a los colombianos. Es más, ¿pueden los colombianos siquiera intentar hacer ese esfuerzo? ¿Se calculó el costo político? Bueno, aparentemente no, por lo que estamos viendo en las calles, ¿no? ¿Qué otras opciones tendría Colombia para enfrentar los problemas financieros del gobierno? Es otra buena pregunta, ¿no? Y recordarle, las elecciones presidenciales serán el 29 de mayo del año que entra, de 2022. Y ese debe haber sido también otro cálculo político. De algunos de estos temas conversé hoy con el ministro del Interior, Daniel Palacios, hace tan solo unos minutos. Así que, después de la pausa, le presento esta entrevista que tuve con el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios. Habla de dos clases de políticos, ¿eh? Le adelanto algo. Los que invitan a la protesta pacífica y los que incitan a la violencia. Pero ¿les pone nombre y apellido o no? Al regresar a la entrevista. Le doy la bienvenida y agradezco mucho al ministro del Interior, Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia, que me acompaña esta noche. Ministro, ¿cómo está? Gracias, buenas noches. Fernando, buenas noches. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Bueno, de entrada, preguntarle para dejarlo bien claro, y bien establecido. Ustedes como gobierno, respetan, aprueban y apoyan las protestas, manifestaciones pacíficas que se están dando en el país. ¿Estamos claros con eso? El gobierno colombiano es absolutamente respetuoso y garante del derecho constitucional a la protesta social y a la manifestación pacífica. Y en eso, como gobierno, hemos sido absolutamente claros. Lo que no respaldamos en ningún momento y no aceptaremos son los actos de violencia o de vandalismo, como vivimos ayer en algunas ciudades de Colombia, en especial en la ciudad de Cali. En especial en la ciudad de Cali, lo dice usted, desgraciadamente ya podemos contabilizar un fallecido, ministro. No tenemos reportes de fallecidos como consecuencias de las protestas. Hay unas acciones que fueron separadas de eso, en unos temas de riñas en algunos lugares de barrios de Cali, pero no como consecuencia de la protesta. No tenemos un reporte oficial sobre eso. Lo que sí tenemos en la ciudad de Cali, en Bogotá, en Medellín, en Neiva, en algunas ciudades del país, donde tuvimos una afectación a la infraestructura privada, quiere decir a entidades financieras, algo del comercio, a algunas instituciones públicas, afectación del sistema de transporte público, como es el mío en Cali, o estaciones de Transmilenio en Bogotá, y sobre todo también más de 47 policías heridos durante esas actividades de vandalismo y de violencia. Y aquí hay que separar claramente la manifestación pacífica, la cual, como gobierno, lo he dicho de manera clara, garantizamos y protegemos, pero el vandalismo y la violencia organizada que hemos visto en algunos lugares del territorio nacional son totalmente inaceptables. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Cali no ha habido ni una sola manifestación, pero lo que estamos viendo es un vandalismo organizado, delincuencial, que ha estado concentrado en los 4 puntos de acceso a la ciudad de Cali, en donde han estado generando
zozobra, sembrando el temor, haciendo acciones criminales contra el sistema de transporte público y atacando la infraestructura de la fuerza pública. Ahora, me preocupa una palabra que está usted utilizando, vandalismo organizado, porque cuando hablamos de vandalismo organizado, también estamos pensando en una estructura, estamos pensando incluso posiblemente en rangos, estamos pensando en planeación, y yo le quiero preguntar si todos estos elementos los encuentra usted, los encuentran ustedes como gobierno dentro de estos actos vandálicos. En Colombia, lamentablemente, ya el 21 de noviembre habíamos visto una sistematicidad en sembrar miedo cuando se hizo de manera organizada llamadas que generaban pánico en la ciudadanía, cuando no estaban sucediendo las acciones a las que correspondían las llamadas y los videos. Hizo una campaña de desinformación. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Cali, no solamente estamos viendo esa campaña nuevamente organizada de desinformación, sino lo que vimos fue una organización vandálica que se puso en los 4 puntos de acceso a la ciudad para así generar una especie de candado sobre la ciudad, el cual nuestra fuerza pública, nuestra policía, en acompañamiento del Ejército Nacional, han venido adelantando todos los procedimientos y protocolos necesarios para mantener el orden, para hacer esa desarticulación de esa acción delincuencial y poder regresar a la tranquilidad en la ciudad de Cali. Ministro, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? Porque imagino que hay muchas labores de inteligencia, pero ¿quién está detrás precisamente de estos grupos organizados? Porque ya el cooptar una ciudad, es decir, el tenerla cercada prácticamente, el interrumpir las vías de comunicación, ya son hasta estrategias de guerrilla urbana. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, aquí lo primero, y nuevamente hay que ser muy cuidadoso y muy claro en separar la manifestación pacífica de quienes ejercen ese derecho a la protesta, y que además hay que recordar que el día de ayer en la gran mayoría del territorio nacional transcurrió en paz, en tranquilidad. Las situaciones que vimos de actos de vandalismo en algunos lugares del territorio nacional, como vuelvo y repito, fueron Bogotá, Medellín, Cali, algo en Bucaramanga, en Popayán, en donde se tomaron todas las medidas de orden público para restablecer el orden. Pero hoy lo que hemos visto en la ciudad de Cali es ese movimiento organizado que pretende sembrar el caos. Esto más que todo son movimientos anárquicos, movimientos de jóvenes que pretenden sembrar el miedo, que hacen vandalismo, que quieren hacer saqueos, y en ese sentido la respuesta del gobierno colombiano y de nuestra fuerza pública dentro del marco constitucional es con toda la autoridad y con toda la determinación. Además, Fernando, déjame recordarte una cosa. Nosotros en Colombia, así como en muchos lugares del mundo, estamos atravesando por un tercer pico. Y ese tercer pico lo que lleva es que estamos en un momento en donde 10 ciudades de Colombia tienen una ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 90% y tenemos una positividad de más del 90%. Eso lo que lleva es que es un momento crítico para el país para generar aglomeraciones que también generen esa posibilidad de contagio que sin duda alguna llevará a que se sobrepase la capacidad de las UCI. Por eso el llamado que nosotros hemos hecho desde el gobierno colombiano es a siempre ser garantes de la protesta pacífica, de esa manifestación pacífica, pero hay que tener en cuenta la situación epidemiológica por la que está atravesando el país. Entonces, por un lado, garantía de la protesta social, mensaje de abstenerse a marchar teniendo en cuenta la situación epidemiológica, y rechazo absoluto y total a cualquier expresión de vandalismo o de violencia que además hemos visto en algunos lugares organizada, que pone en riesgo a la ciudadanía, la propiedad privada, la propiedad pública, los sistemas de transporte público y la tranquilidad de todos los colombianos. Con movimientos políticos de esto, ¿alguna vinculación con movimientos políticos de estos grupos anárquicos o vandálicos? Aquí hemos visto algunos políticos que hacen parte de llamar a la manifestación, y por eso yo sería cuidadoso en separar la manifestación de los actos vandálicos. Lo que nosotros hemos invitado a todos los perdón que lo interrumpa. Ciertos políticos
póngale nombre y apellido, ministro, ¿qué políticos y qué tipo de llamado hacen? ¿Le parece que hacen el llamado pacífico o están incitando a otras cosas? No, aquí es conocido en Colombia los políticos que inclusive en una pandemia han estado llamando a la manifestación y a las aglomeraciones, y eso es de público conocimiento. Pero yo creo que eso hay que separarlo de lo que son los actos de vandalismo y estas expresiones de violencia. Nosotros somos enérgicos en condenar cualquier expresión de violencia que ponga en riesgo a la ciudadanía, que ponga en riesgo la vida de los colombianos, la propiedad y todos los derechos a vivir en paz. Protesta sí, pero violencia absolutamente no. Uno de estos políticos es Petro. Es esto es público, ¿no? Uno de estos políticos es Petro, pero ¿en qué espectro lo ubica usted? Porque Petro tiene el derecho, Petro puede hacerlo, puede hacer un llamado a manifestación pacífica. Sin embargo, el tono de su mensaje, ¿dónde lo ubica usted? ¿En qué espectro? ¿En el de la manifestación pacífica o en la incitación? Ahí hay que hacer un análisis de sus comunicaciones y cómo él ha comunicado. Eso es público y cualquier persona podrá juzgar en qué tono y en qué condición lo hace. Aquí lo que es claro es que la manifestación pacífica en Colombia está protegida por un derecho constitucional y no solamente se puede convocar y promover, sino que se puede participar en ella. El llamado respetuoso que el gobierno colombiano ha hecho es entender en el momento epidemiológico en el que estamos que hoy la situación mundial, como lo hemos visto en países como Bélgica, India, Alemania, Francia, Italia, están atravesando también ese duro pico, ese duro tercer pico que está afrontando la humanidad, y que es un momento para la reflexión y para el cuidado y tal vez no para la aglomeración. Pero por el otro lado, lo que es la violencia, lo que es el vandalismo, no tiene ninguna justificación. Oiga, el expresidente Álvaro Uribe sugería en algunos de sus trinos, tuvo una evolución, ¿no? En el análisis que hacía de lo que estaba pasando. Y sugería sacar al ejército a las calles. ¿Ustedes están conscientes de eso? ¿Lo van a hacer como tal o seguirán usando la fuerza pública mayormente? Bueno, en primera medida, nuestra fuerza pública, que está constituida por la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, trabaja en sincronía para garantizar no solamente la soberanía, sino la seguridad y el orden público. En ese sentido, para garantizar la protesta social, para garantizar la manifestación, la policía acompaña para poder proteger y garantizar la manifestación pacífica. Y es la policía, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios, quien reacciona cuando se presenta un disturbio o un acto de vandalismo o un acto de violencia, y también obviamente las unidades de policía judicial, quienes deben capturar a una persona que ya está cometiendo un delito. Sin embargo, nosotros en Colombia, el ejército colombiano puede hacer apoyo a la policía haciendo patrullajes mixtos, como lo hemos hecho en Bogotá en algunas situaciones, o en Medellín, y como lo hemos venido haciendo en Cali. No es una militarización, sino es el ejército apoyando a la policía en patrullajes mixtos para poder garantizar el orden público. Eso lo hemos venido haciendo en Cali. Hoy, por ejemplo, en Cali, en este momento se han enviado más de 890 policías adicionales y más de 400 hombres del ejército que entraron a reforzar el dispositivo de seguridad de la ciudad de Cali. Y en este momento están saliendo también 300 nuevos soldados para Cali, con alrededor de 700 policías adicionales para poder reforzar el dispositivo de seguridad, garantizar la tranquilidad de todos los caleños, pero sobre todo también para poder capturar, judicializar a quienes han sido los organizadores de estos actos de violencia y de vandalismo, y también poder dispersar esas aglomeraciones que están generando bloqueos y que ponen en riesgo a la ciudad de Cali. El uso de la fuerza es un tema que hoy por hoy se ha tenido que analizar desde diferentes perspectivas. Ejemplos claros hay en todos lados, en los Estados Unidos, el uso excesivo de la fuerza en los Estados Unidos, en México, en diferentes latitudes. El SMAT no tiene, le voy a decir, no tiene la mejor reputación en cuanto a sus formas. Y yo le quiero preguntar cuáles son los límites que han establecido precisamente para no caer o no permitir el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, valga la redundancia. Bueno, la policía colombiana
es una policía profesional, es una policía respetada mundialmente, y para las actividades en donde se presentan disturbios, que es donde interviene el ESMAD. Y hay que tener muy claro, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, como lo dice su nombre, es para disturbios, no es para la marcha pacífica. En la marcha pacífica se acompaña y se protege, pero los disturbios tienen que ser contenidos claramente, con una fuerza legítima, proporcional y haciendo caso a los protocolos y procedimientos establecidos para esa implementación de esa fuerza disruptiva que lo que pretende es acabar un disturbio o separar una multitud que está haciendo actos de vandalismo o de violencia. Y en eso el gobierno colombiano ha avanzado. La Defensoría del Pueblo siempre hace una revisión del personal del ESMAD antes de que salga a las calles para garantizar que no se llevan armas letales, que no se lleva ninguna arma que no esté adecuada al procedimiento y al protocolo. Y hay que recordar que el ESMAD no lleva armas de letalidad reducida, como todos los escuadrones antidisturbios del mundo. Claro que en el momento que exista algún tipo de exceso, algún tipo de extralimitación o violación de un protocolo o procedimiento como ha sido establecido, deberá entrar la justicia rápidamente a tomar cartas en el asunto, y el gobierno colombiano es muy claro en no apoyar cualquier extralimitación por parte de nuestra fuerza pública. Ya regresamos con más de mi entrevista con Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia. En la próxima parte vamos a hablar de la propuesta de reforma tributaria que sacó a los colombianos a la calle en el peor momento de la pandemia. ¿Se puede discutir? ¿Se puede cambiar? ¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno de Duque? @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. @soy F del Rincón en Twitter. Ahora, déjeme cambiar un poquito el terreno de la seguridad para entrar en esto que se llama Ley de Solidaridad Sostenible. Es el nombre que tiene en el papel. Pero cuando uno lo revisa, pues se da cuenta de que es una reforma tributaria. Aquí lo que se está buscando es recaudación. Y de acuerdo al mismo documento, son 110 páginas, ¿no? Pero en un resumen ejecutivo, uno se da cuenta de que los mayormente afectados con esta reforma tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible, pues es la clase media. ¿No le parece a usted que debe haber mucho mayor apertura por parte del gobierno del presidente Iván Duque para que esto sea analizado, hablado, cambiado en el propio legislativo? Después, veámoslo así, después de un año de pandemia, donde han quebrado todos los negocios, donde los que se han visto mayormente afectados son las dos clases, la clase media y la clase baja. Pensar en una reforma tributaria que lo que va a hacer es taxar mayormente impactando a la clase media, es como que completamente fuera de momento, ¿no lo cree usted? ¿No creen que debe haber una reflexión importante en este sentido? Sentarse a hablarlo con legisladores y que haya cambios contundentes en torno a esto. Bueno, es una pregunta bastante amplia, te la contestaría de la siguiente forma. El gobierno colombiano no tenía contemplado en ningún momento radicar algún proyecto de ley que trajera algún tipo de ajuste fiscal. Esto teniendo en cuenta que esta economía venía creciendo antes de la pandemia, que habíamos tenido un hábito primario por fin del déficit, que veníamos creciendo como país, y lo que sucede, como claramente ha sucedido en todo el mundo, es que los gobiernos han tenido que salir a hacer gastos importantes para poder contener y mitigar la pandemia. El gobierno colombiano entre el año pasado y este año hizo inversiones superiores a los 20 billones de dólares que no estaban presupuestados, precisamente para poder ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos, para compra de vacunas, para todo lo que ha sido el aparato logístico para enfrentar el COVID-19, y asimismo para poder hacer una reactivación económica que pueda generar nuevamente empleo. Eso lleva a tener un déficit presupuestal que no teníamos en ningún momento presupuestado. ¿Por qué se llama Ley de Solidaridad Sostenible? Tú mencionabas ahorita la pregunta. Porque aquí no se habla solamente de un ajuste fiscal, sino se habla de mantener los programas sociales. Programas sociales que se crearon precisamente para atender a los ciudadanos colombianos que fueron golpeados por los efectos de la pandemia. Por ejemplo, ingreso solidario. Ingreso solidario es una transferencia monetaria que hace el Estado a 5 millones de familias colombianas que fueron las más afectadas por la pandemia y que nunca habían recibido algún tipo de subsidio, un subsidio por parte del Estado. Estamos hablando
20 millones de colombianos. De igual forma, el PAEF, que es un subsidio Pero, a la ministro, nómina para empresas para que las personas no perdieran su empleo. Déjame te termino con eso, como universidad gratuita para las personas menos favorecidas. ¿Eso qué lleva? Lleva a que para poder mantener esos programas sociales necesitamos tener los recursos. Y por el otro lado, necesitamos estabilidad en las finanzas públicas para no perder el grado de inversión, porque perder ese grado de inversión nos llevaría a elevar el costo de vida de los colombianos, afectando el bolsillo de todos. Ahora, lo que hablaba sobre el consenso. El señor presidente de la República ha expresado de manera clara, contundente, que esta reforma, si bien es necesaria e inaplazable, no existe ninguna línea roja para modificar, consensuar, trabajar con los diferentes partidos políticos, sectores, gremios, empresariado, para poder en el Congreso de la República radicar una ponencia, quiere decir un texto final, después de hablar con las bancadas, después de hablar con los congresistas, para precisamente en el Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes y donde se da ese debate en democracia, podamos radicar un nuevo texto concertado como ponencia sustitutiva del texto que fue radicado inicialmente. De entrada le digo, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo dice Alberto Carrasquilla. El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto de las empresas. Desde ahí creo que estamos, pues mal, ¿no, ministro? Es decir, si hay alguien que puede generar mayor riqueza y que tendría mayor capacidad de enfrentar un recaudo por parte del Estado, sería la empresa, no la persona natural que depende de esa empresa o que es un empleado de la misma. ¿No le parece que ahí puede haber un balance mucho más equitativo en términos de recaudación? Fernando, como te acabo de mencionar ahorita y ya ha sido ampliamente mencionado por el señor presidente de la República y seguiremos transmitiendo ese mensaje, ha sido mi labor como Ministerio del Interior de estar anunciándole al país de manera clara, y aprovecho que CNN nos abre esta puerta para decirlo de manera clara y contundente. La reforma radicada por el gobierno nacional, que tiene que surtir un trámite en el Congreso de la República, está abierta, sin líneas rojas, para consensuar, para concertar con todos los actores políticos, con todos los sectores de la vida nacional, para poder llevar un texto consensuado que sea el texto a debatir y a aprobar. Eso quiere decir una nueva reforma que sería la que se debatiría en el Congreso de la República. Bien, pues le agradezco mucho. Ojalá se dé ese consenso. Ojalá haya mayores pesos y contrapesos en el análisis económico, financiero de las personas naturales y de las empresas. En fin, creo que hay mucho. Lo importante es que esté la disposición de la presidencia y, por supuesto, del legislativo en este sentido. Un tema no fácil de hablar en todos los sentidos, pero agradecerle que lo ha hecho conmigo de esta forma el ministro del Interior, Daniel Palacios. De verdad, lo aprecio mucho, ministro. Es usted muy amable, muy amable. Muchas gracias a ti, Fernando, por este espacio. Gracias. Buenas noches, ministro, y estamos al pendiente, por supuesto, deseándole a los colombianos y a las colombianas, pues, no violencia, ¿no? Con eso le digo todo, no violencia. Manifestaciones todas las que quieran, justas, necesarias, pero violencia no, por favor, violencia no. Gracias, ministro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Al regresar la controversia alrededor del Instituto Nacional Electoral de México, pero ahora sabe dónde, en las redes sociales. Al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUMXINE. CONCLUMXINE de Instituto Nacional Electoral. Sus comentarios con esta etiqueta o hashtag CONCLUMXINE a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Un poco más de un mes, ¿no? Más o menos. El 6 de junio. El 6 de junio se celebrarán las elecciones intermedias de México y el Instituto Nacional Electoral de México, valga la redundancia, está siendo percibido como un actor político más en las redes sociales. A ver, tras la decisión del organismo de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernación de Guerrero por el partido Morena, y la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha amenazado incluso con proponer una reforma que eliminaría la autonomía de algunos organismos, entre ellos el INE, se ha alimentado esta polarización política. Esta polarización también se traslada
como lo hemos visto en la última década, diría yo, a las redes sociales, particularmente Twitter, ¿no? Sobre esto, nuestro Guillermo Blanco nos tiene información y me acompaña desde la Ciudad de México. Y es que Memo, digo ya para todos, y el que no está muy equivocado, muy atrasado en las noticias, las redes sociales han sido utilizadas ya para muchos temas sumamente delicados que tienen que ver con la democracia en diferentes países, que tienen que ver con procesos electorales, que tienen que ver con la aniquilación moral de entidades, organismos o personas. Es decir, es una herramienta más de ataque y se habla, por ejemplo, de los bots, de los net centers que algunos gobiernos utilizarían precisamente para eso, ¿no, Memo? Así es, Fernando, y al final, y es que todo esto influye, sí influye en la decisión de la ciudadanía, no importa el país, a la hora de emitir su voto, y es ahí donde radica precisamente la preocupación de este manejo de las conversaciones en las redes sociales. Particularmente, Fernando, te quiero platicar de esta situación del Instituto Nacional Electoral en México y el manejo precisamente de la conversación digital. Te platico que este tema de la polarización y las posiciones tan encontradas y las diferencias tan profundas que hemos visto en las últimas semanas y que tú has informado precisamente aquí en Conclusiones en CNN, pues esto se ve reflejado en un reporte que fue titulado Observación Digital de las Elecciones 2021. Ese reporte fue elaborado, te platico, Fernando, por el Laboratorio de Investigación y Análisis de Datos conocido como Signalaf, que pertenece a la Universidad Jesuita de Guadalajara, en el estado de Jalisco, precisamente aquí en territorio mexicano. Te platico, Fernando. Las investigaciones de este reporte analizaron las interacciones recientes de una serie de cuentas de Twitter y de YouTube y encontraron, aquí viene lo interesante, que del 26 al 28 de marzo y del 3 al 10 de abril, en Twitter, particularmente en Twitter, la palabra INE o la cuenta @INE México, que es la cuenta oficial del instituto, fue mencionada, escucha, 134,735 ocasiones. Y aquí viene otra cosa bien interesante. Los numerales que más se utilizaron en estas menciones fueron, escucha, fuera Córdoba del INE, Lorenzo Córdoba, que es quien dirige el Instituto Nacional Electoral, fuera Córdoba del INE, INE rompe el pacto o INE corrupto. Eso se podría entender o interpretar como estas cuentas que están golpeando al Instituto Nacional Electoral. Pero en contraste, también hay un numeral que apoya al Instituto Nacional Electoral y esto sería con el numeral que más se utilizó y que tiene registro Signalaf en este reporte, yo defiendo al INE. Con esto queda muy claro, Fernando, que las posiciones encontradas en torno a la gestión de Lorenzo Córdoba, quien dirige este instituto, pues se profundizan conforme van pasando los días de cara a este proceso tan importante de elecciones intermedias, como tú lo decías, el próximo 6 de junio. Pero bueno, el informe de Signalaf apunta que esta conversación que se da, sobre todo en Twitter, podría estar, y ellos lo dicen tal cual y lo cito, contaminada para dirigir la conversación en esta red social en contra o a favor del Instituto Nacional Electoral. ¿Y esto por qué? Bueno, porque encontró un gran número de cuentas que produjeron pocos mensajes, pero que lograron una gran difusión. Estamos hablando, Fernando, que en este periodo que ya les decía al inicio de este reporte, estas cuentas registraron 545,000 retweets y 1,300,000 likes o me gusta. Cuando la tendencia o la conversación es orgánica, es decir, en las redes sociales que la conversación sea de manera natural, es cuando hay cuentas destacadas, ya sea de políticos, de medios de comunicación o instituciones, son cuentas verificadas y que logran destacar un tema, pero con muy pocos mensajes. Es decir, este reporte de Signalaf concluye que no hubo un tuiteo masivo y que posiblemente el uso de estos numerales a través de estas cuentas bien identificadas fue una conversación artificial, es decir, manipulada. En este caso, las cuentas ubicadas, dice este documento, de donde salieron mayoritariamente los numerales tanto a favor como en contra, hay que decirlo, no pertenecen precisamente a estas cuentas conocidas como notables o destacadas, vaya pues, confiables. No son ni de políticos, ni de medios de comunicación, ni de instituciones. Este documento también afirma que con lo estudiado hasta ahora, porque habrá una segunda parte de este reporte, la tendencia en la conversación sobre las decisiones en el mundo digital sigue, escucha esto, Fernando, sigue una tendencia de contaminación y descalificación desde hace 2 años, una tendencia a la alza de manera negativa. Y esto, pues, coincide con el inicio de la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El uso de la etiqueta, también dice este reporte, yo defiendo al INE, ha registrado un crecimiento anormal que según este instituto no resultó orgánica, es decir, no fue de manera natural.
Actualmente, el instituto, finalmente, Fernando, te comento, es muy activo a través de sus redes sociales institucionales, donde informan de sus actividades y sus decisiones, que hay que decirlo, han sido bastante polémicas para algunos en las últimas semanas. Y hay que aclarar que este tráfico en Twitter, o estos temas tendencia, estos trending topic, como se les conoce, no reflejan precisamente el sentir general de la población, aunque, insisto, sea un trending topic o un tema tendencia, Fernando. Muy interesante lo que se está dando, no solamente en la calle con la gente real, pero también en el mundo digital y en las redes sociales en torno al Instituto Nacional Electoral, Fernando. Ay, Memo, ¿qué te puedo decir? Las redes. Te mando abrazo, Memo. Nos vemos mañana. Descansa. Un abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México, Fernando. Gracias, Memo. Regreso un momento. F del Rincón en Instagram, esa es la cuenta. F del Rincón en Instagram. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Si no lo veo en conclusiones, no lo vio. Gracias.